Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar otra vez en sus hogares, pero sobre todo gracias al doctor Francisco Javier Solís Estupiñano. Gracias, doctor, gracias. Venir a hablar Al contrario, Pilar. de Muchas gracias. medicina y ni modo que a nadie no nos podamos decir esos temas no nos interesan. Creo que la salud, el tema de salud, pues todos nos vemos, desde el momento en que estamos vivos, estamos involucrados con la salud, doctor. Sí, pues es un tema muy importante, ¿verdad? Yo creo que el ser humano convive con la enfermedad desde su origen, ¿verdad? Desde el principio de todo, porque es algo con lo que estamos siempre pues, trabajando, viviendo, conviviendo, inventando métodos y formas de curar a la gente, de recuperar su salud, hablar de la prevención, de la medicina social, o sea, todo lo que involucra la salud finalmente es algo fundamental en el ser humano y sigue siendo la base para que todo lo que queramos hacer en la vida, si no tenemos buena salud, yo creo que no se puede hacer nada, ¿verdad? Exactamente, como luego dicen, denme salud y lo demás llega solo porque puede uno trabajar, puedes avanzar en la vida y cuando no tienes salud, pues aunque tengamos la mejor voluntad, ¿verdad? Sí, ni Doctor, todo el dinero, ni todo el ni todas las dinero, ganas a veces, ¿verdad? exactamente, y este es un tema que por eso nos involucra a todos, un tema que actualmente, si bien la salud está involucrada desde el momento en que nacemos, lo que sí la medicina alternativa a nivel internacional se ha ido posicionando. Eh, Siempre ha existido. Creo que existió mucho antes que la propia carrera de medicina, que los propios médicos, la medicina alternativa. Tenemos los registros desde las culturas más antiguas, desde las pócimas que se utilizaban, ¿sí? A través de la herbolaria, o a través de ciertos ejercicios. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha vuelto a iniciar este auge de la medicina alternativa? Yo creo que lo que pasa es que, bueno, por un lado tenemos lo que se llama una sociedad medicalizada que se fue generando a través de los siglos, porque los orígenes, es cierto, vienen de la medicina natural, vienen de cosas que hoy llamamos medicinas alternativas todavía en ocasiones, pero que finalmente el origen fue ese. Y después ya con los años, con la llegada de las personas que primero se dedicaban a curar, a buscar maneras de que la gente mejorara su salud, pues se fue generando esta parte donde el médico fue agarrando un papel que hasta la fecha sigue siendo el preponderante en la toma de decisiones de todo lo que signifique la salud. Entonces el médico se empezó a ver como un ente importante por los gobiernos, por los jerarcas, por todo lo que existía en los tiempos pasados y en los tiempos actuales todavía, y la salud fue tomando un predominio, en este caso, de lo que conocemos hoy como medicina hegemónica o medicina alópata, como también muchos la conocemos, pero que finalmente a través de los años, en lo que hemos ido viendo que a veces no se resuelven todas las situaciones o el paciente a veces no es considerado como algo integral, por ejemplo, esto ha ocasionado que también por el otro lado hayan ido creciendo las medicinas alternativas y han tenido un auge tal que en la actualidad se considera que cada vez convergen más la medicina alópata y las medicinas alternativas, ¿no? Muchos le llaman complementarias, otros le llaman blandas, le dan varios nombres, ¿no? Pero realmente son sistemas de salud un poco diferentes, que a veces se basan más en la parte holística de la persona y que toman en serio una serie de consideraciones que no necesariamente están ligadas a lo que el método científico, en el caso de la medicina, ha ido diseñando a través de toda la historia. Yo creo que aquí y también, sobre todo en México, muchas veces nos confundimos, ¿sí? Llega uno a pensar en que este tipo de medicinas alternativas, que realmente están mal nombradas alternativas porque son las originales, Así ¿sí? es. Yo creo que tendríamos que cambiar ahí también nuestra visión. Están como si pareciese como si estuvieran fuera de la ley, fuera del rango de lo que debe de ser, fuera de, como si es una desviación, cuando no es cierto, son las que están viendo de una manera integral al paciente, de una manera, como bien lo dijiste, holística, que ven todos los aspectos. Sí, por ejemplo, el caso de la homeopatía. La homeopatía, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando recién empezamos a ejercer la carrera, mi tendencia era natural, ¿verdad? Como fui preparado como un médico alópata, pues lógicamente yo siempre decía lo que mis maestros decían, que era que la medicina homeopática eran lo mismo, pero en dosis bajitas. Y realmente no, es todo un sistema de salud, es todo un sistema, en este caso, de curación incluso también, y que simplemente es ver a la persona desde otro punto de vista, ver la salud desde otro punto de vista, desde otro punto de vista también la enfermedad, y esto nos habla pues de que son partes de la medicina
que desafortunadamente a veces pareciera como si están opuestas, pero que no es así. Ahí lo vemos en los últimos años también con, por ejemplo, la acupuntura, ¿no? Son sistemas de los chinos de hace ya miles de años. Miles de años y que le sigue funcionando. Y cuando va uno a un hospital de China, yo no he tenido la oportunidad, pero he visto videos, he visto personas que han ido, se da uno cuenta. Tuve la oportunidad de estar con algunas chinas en algún curso, pero es evidente la cultura que ellos tienen ya en su medicina. En los hospitales mismos en ocasiones utilizan en forma alterna tanto la medicina alópata como también en ocasiones acupuntura o la herbolaria china. Y no le preguntan al paciente si cree o si lo pueden aplicar o no, sino que simplemente lo hacen por la cultura claro, y claro, el conocimiento que por tienen. su propia cultura y por su conocimiento. Doctor, y tú me acabas de dar el punto de partida, por lo que a nosotros nos interesó muchísimo tenerte aquí, compartir tu conocimiento, porque tú vienes de una medicina alópata. Tú eres un médico que se hizo en la Universidad Juárez, que eres estudioso, que tus inicios fueron eso. Entonces, yo creo que si alguien está convencido precisamente que funciona todo lo demás, eres tú, porque tú te formaste con esta otra visión, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros en un principio, como comento, fuimos médicos alópatas, pues normales, entre comillas, ¿Y ¿no? cómo fue? Ahora sí que como por ahí dirían, ¿cómo fue que volteaste hacia otros lados? Yo empecé a voltear bueno, para empezar siempre he sido de mente muy abierta, eso me facilita muchas cosas, ¿no? Claro. Pero una cosa muy importante que yo recuerdo es que yo padecía migraña y padecía también una gastritis muy importante, muy frecuente, siendo médico, y lógicamente mis tratamientos eran los convencionales y le preguntaba al especialista y me decía Al qué tomar neurólogo y me daban anduviste mis así. medicamentos, ¿verdad? Y pues ahí me controlaba más o menos, ¿no? Pero en una ocasión por ahí encontré un homeópata que fue el que me abrió el campo y fue el que me dio tratamiento para empezar, y desde ahí empecé entonces a ver la homeopatía como algo diferente y empecé a hacer un diplomado en homeopatía, que es lo que me permitió abrir mi visión hacia este tipo de medicina, ¿no? Ya anteriormente había incursionado un poco en el campo de la herbolaria, pero no en forma importante. Ya a raíz del diplomado en homeopatía, ahí empecé ya a tomar diversos cursos en diferentes partes del país, en medicinas alternativas, ¿verdad? Podemos hablar de la misma acupuntura, desde terapias de quelación, algunas técnicas incluso también de meditación, relajación, que son bien importantes para la persona como ser integral, el caso también de la misma herbolaria, el naturismo, empezar a ver incluso, por ejemplo, el control de peso, ¿no? Que siempre a veces ahí tenemos algunas diferencias con los nutriólogos, que yo lo respeto mucho porque ellos por supuesto lo ven desde un punto de vista realmente de lo que requiere el cuerpo y lo que se le debe dar en cantidades y en proporciones, y nosotros lo vemos como también algo incluso social, que le tenemos que facilitar a la gente la posibilidad de que pueda hacer una dieta que por un lado lo mantenga sano, pero también además le ayude a controlar, por ejemplo, su peso, ¿no? Y entonces ahí se fue dando pues ya este inicio, y en un principio yo recuerdo mucho que mezclaba mucho la medicina alópata con la medicina herbolaria, y yo veía que a veces no funcionaba. Sin embargo, cuando empecé también a conocer cómo se desarrollaba la mercadotecnia o la mercadología de todo lo que es la herbolaria, pues me di cuenta que había muchas imitaciones, también eso es un tema muy importante en el campo de la herbolaria, ¿verdad? Y entonces, cuando yo buscaba una planta en determinadas dosis o determinadas características para poderla dar a una persona y saber que iba a funcionar, pues no la encontraba, hasta que también incluso incursioné en el mundo de los negocios y tuve que poner mi propia tienda naturista para buscar este tipo de productos que sí fueran herbolarios, que tuvieran calidad, ¿verdad? En la presentación, en el acabado, Y que no te hicieran quedar mal a ti como médico. y que realmente funcionaran, ¿verdad? Que el Claro. paciente, porque esa es la mejor prueba de que funciona, ¿no? Cuando el paciente vuelve y se dice que está mejorado, curado de la enfermedad que lo hizo ir hacia nosotros, ¿no? Entonces ahí se fue generando todo este tipo de circunstancias, ¿no? Se fueron sumando el campo de la medicina ortomolecular, la nutrición misma. Mucha gente todavía está en desacuerdo, pero cuando vemos muchos beneficios de toda esta gente que toma medicina ortomolecular, por ejemplo, para muchas enfermedades, pues nos damos cuenta de que también tiene un campo de acción muy importante, y yo lo sigo viendo en lo personal como aumentar el arsenal terapéutico, ¿no? Diagnóstico y terapéutico, y desde otro punto de vista que a veces nos permiten lograr resultados en aquellos pacientes que desafortunadamente en la medicina alópata no han podido encontrar una respuesta, ¿verdad? Doctor, porque también tenemos que ser claros, desgraciadamente, como tú bien lo dices, los productos a veces no son de todos los de la misma calidad, pero también este tipo de medicina se presta a mucho a caer en manos de personas no preparadas o con algún cursito por ahí tuvieron acceso hasta a un libro que se requemaron y ya dicen y ostentan que pueden
hacer mucho de estas terapias o de esta medicina alternativa. Entonces también por eso yo creo que a veces el común de la sociedad tenemos temor de acudir ante esta ayuda. Sí, no es fácil, ¿verdad? Los charlatanes, pues lógicamente están a la orden del día. Yo recuerdo, pues me da hasta risa todavía un compañero médico, ¿no? Que una ocasión me dijo, oye, sí, ya le estoy haciendo como tú. Yo tuve la suerte siempre de ser muy clientéfilo, tuve muchos pacientes siempre, gracias a Dios. Y entonces en aquella ocasión médico, amigo de muchos años y compañero también Compañero de escuela, de la escuela. me decía, ¿verdad? Ya estoy haciéndole como tú para tener más pacientes. Dice, ya ahorita a mis pacientes les doy su tecito de hierbabuena, de manzanilla, y aparte les doy su medicamento antiespasmódico para el dolor. Y me resulta la carcajada. Le dije, no, ponte a estudiar herbolaria y te vas a dar cuenta de que no es dar té de manzanilla ni de herbolaria. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y la verdad es que sí ha ido creciendo tanto precisamente por esa circunstancia, ¿no? Pero sí es cierto también que la gente no es fácil que sepa con quién acudir, porque sí se puede prestar mucho a esto, ¿no? Pero yo creo que la parte que tenemos de formación médica, la ética, por ejemplo, nos hace ver que al paciente se le pueden plantear una serie de tratamientos, se le explica el porqué, y ahorita yo creo en la actualidad sobre todo, el paciente también decide en un momento dado si quiere un tratamiento de ese tipo o no, o también uno tiene que ver sus limitaciones, y por ejemplo un paciente que puede ser tratado o requiere ser tratado de una manera quirúrgica o diferente a la herbolaria, al naturismo, a la acupuntura misma, pues también puede decidir que prefiere mejor la otra medicina, pero que el paciente esté informado, ¿verdad? Y además uno también no puede tener ese error de decir al paciente yo le voy a curar esta enfermedad cuando realmente las posibilidades son pocas o bajas, o además también le urge ya un tratamiento de otro tipo, ¿verdad? Yo te voy a ser honesta, fíjate que algunos de las personas del público me solicitaron por ahí vía correo, vía mail, que querían saber sobre la medicina alternativa. Obvio, yo soy tu seguidora, estoy al pendiente de todos tus libros y todo, pero este tema yo lo veía con Saúl, que ustedes ya lo conocen, mi esposo, y le decía, es que es un tema muy delicado, ¿sí? Y si vas a tener a alguien en tu programa, tiene que ser alguien en quien confías completamente. Y creo que tú eres de gran confianza precisamente por esta formación tuya. Que dices tú, pues no te puedes engañar a ti mismo. Si estás en este camino es porque lo ves precisamente como eso, como una alternativa más a tu conocimiento base que tienes como médico general, como médico alópata. Sí, nosotros, hay que decirlo, ¿verdad? Acabamos la carrera de medicina general y por alguna circunstancia decidí irme desde el principio de la consulta privada, me gustó consultar, tuve la suerte de tener mucha gente. Después incursioné 6 años como residente en una residencia rotatoria que me permitió mejorar mis Ampliar habilidades todo. y mis conocimientos dentro de la medicina alópata, ¿verdad? Ujú, Pero a pesar ujú. de esa etapa de mi vida que fue muy intensa, que fue con muchos pacientes, en los internamientos, en los quirófanos, en la En consulta todo, sí. médica, en la domicilio, o sea, todos los pacientes que yo veía pues eran bastantes y me dejaban mucha satisfacción, pero yo seguía percibiendo ese vacío que de repente me hizo Sí. irme por el campo de la medicina alternativa, que había cosas que no podíamos tratar o no las tratábamos en forma adecuada, y todavía lo vemos en la actualidad como muchos pacientes se quejan de que el médico les dijo que así aguante, se tómese su medicina de por vida y ya. En ocasiones es cierto, hay enfermedades que son únicamente de control, pero aún así hay alternativas que les permiten mejorar mucho más con menos medicina, y en ocasiones en algunas enfermedades sí pueden mejorar más que con la medicina alópata, ¿verdad? Y un tema también bien importante, yo creo que nos queda claro, y eso sin tanto conocimiento ni sapiencia, pero creo que nos queda claro que es menos agresivo para el organismo cualquier otra medicina alternativa que la farmacéutica, ¿sí? Que la alópata. ¿Por qué? Porque es más agresiva para el bienestar ya meramente físico. O sea, todos estos daños colaterales pues siempre son más fuertes. Sí, de hecho hay varias condiciones que han hecho que la medicina alternativa haya crecido, ¿no? Por ejemplo, el caso de que en ocasiones la medicina, sobre todo la medicina social, ¿verdad? Pues es muy difícil para el paciente ir, sentirse no bien atendido, se tarda mucho en recibirlo el médico en ocasiones, a veces ni siquiera dicen muchos pacientes, ni siquiera nos checó la presión, ni siquiera nos revisó, ni siquiera nos preguntó, o sea, esa falta de relación adecuada entre médico y paciente ha ocasionado que la gente busque otras alternativas, ¿no? La otra es la parte holística, ¿no? O sea, es cierto que para fines, y nosotros lo hemos vivido y convivido, y somos seguidores también de esa parte donde el médico especialista de alta especialidad es muy importante porque hacen unas cosas milagrosas realmente en la cirugía, en los avances tecnológicos, pero por la otra parte, así en general, quitando esa Sí. posibilidad,
los pacientes no se sienten vistos como algo holístico, como algo integral. En ocasiones bastaría con que les tuviéramos un poquito de atención, el paciente se sentiría mucho mejor en la pura plática con el médico, y si el médico aparte le sirve como una especie de coach, de asesor, de que le ayuda para que él mejore su estilo de vida, le explica algunas cosas, yo creo que el paciente mejora muchísimo con eso, y esa parte pues de no verlo como algo integral al paciente en ocasiones origina que mucha gente busque la medicina alternativa, ¿no? Y la otra es, por supuesto, que aunque no lo querramos, en la medicina alópata pues se ven muchas iatrogenias, ¿verdad? Se ven muchas situaciones por la cuestión de tipo farmacológico de los medicamentos, ¿verdad? Y en ocasiones puede salir más contraproducente el remedio, el tratamiento que la misma enfermedad. Por eso esto ha hecho crecer que las medicinas blandas, por eso se le llaman blandas de hecho, o complementarias o alternativas, pues lógicamente han crecido porque ofrecen una opción que es menos agresiva para el ser humano, para la persona, ¿verdad? Y también tenemos que decirlo, incluso para el bolsillo. Sí, sí, generalmente, sobre todo la parte de la medicina herbolaria, ¿no? Es súper económica. Sí, digo, porque también hay que decirlo, porque Sí, es una realidad, sí, sí. sí, sí. Y va uno a las farmacias y cualquier medicamento, o surtir cualquier receta te sale, híjole, lo doble que la consulta, ¿sí? Aunque hay que decirlo, también desde que aparecieron las similares y genéricas. Los genéricos, sí. Fue un mercado, yo recuerdo, porque tuve la suerte en aquel tiempo de ser subsecretario de Salud, Ajá. a mí me llegó toda la información de la salida de los genéricos intercambiables, que luego Similares de México se aprovecha con el concepto de similares, ¿sí? Y aparece en forma abrupta en el mercado, y yo me acuerdo que platiqué con varias personas, médicos inclusive, y les decía, es el futuro de la medicina en cuanto a, pongan una farmacia de similares. Algunos se rieron, otros me acuerdo que dijeron, yo no voy a poner esas cochinadas en mi farmacia, yo no voy a recetar esas cochinadas, y les digo, bueno, pues yo tengo la suerte de que yo vi las características que empujaban esa parte, y que realmente se apoderaron del mercado hasta el momento actual, que hay Claro. un 65-70% del mercado total en medicinas es de similares y genéricos. Similares y genéricos. Entonces, esto habla de una ventaja para el paciente, pero aún así, si nos fuéramos a la medicina herbolaria, pues sería mucho más económica. De todas todavía. maneras, es mucho más económica, pero ya que conoces tú este tema, tienes que explicarnos en qué consiste genérico y similar. ¿Regresamos? Porque tenemos que, ya que te tenemos aquí, tenemos que aprovechar tu experiencia, doctor. Para nosotros el común, a veces, pues obvio, nos dan el médico la receta, incluso con el nombre comercial, y similar por su propio contexto de la palabra, digo, pues no es igual, es similar, pero no es igual. Genérico, pues es la fórmula, pero no es la marca. ¿Qué diferencia hay entre genérico y similar? Ahí la primera diferencia fue de que el caso de los gobiernos, no nada más en México, sino en varias partes del mundo ya lo hacían, trataron de alguna manera de que la gente tuviera acceso más a la medicina en este caso, y entonces generan el concepto de medicina genéricos intercambiables, que significaba que los medicamentos de la misma sustancia eran igual que el de la marca cara, pero esta es una marca más económica, y que pasaban una serie de pruebas de biodisponibilidad, de biodegradación, de cómo se mantenían en el organismo, y pasando estas pruebas demostraban que hacía el mismo efecto que la medicina cara, por llamarlo de marca, que muchos así le reconocen. Entonces, desde ahí entonces los laboratorios que querían meter una medicina como genérico intercambiable tenían que hacer este tipo de pagos para este tipo de pruebas, y posteriormente les daban el aval y el reconocimiento para que salieran al mercado con las siglas ahí, GI, ¿verdad? Y ya la sustancia o el nombre que le quisieran poner. En el caso de genéricos, así como tal, sin otro apellido, pues es lo mismo que similares, son marcas que es el genérico, es la misma sustancia también, pero lógicamente no necesariamente pasan por estas pruebas. Actualmente ya tenemos unos medicamentos que están como genéricos intercambiables y como similares y como genéricos, como uno los quiera ver, ¿no? Ajá. Porque hasta eso hemos llegado, ¿no? Yo reconozco… Hasta en eso quisieron poner niveles, ¿verdad? Sí, sí, y la gente se confundió mucho, ¿no? Se confundió tanto, pero como se confundieron los que en aquel tiempo nos daban, eran los responsables de la salud en el Estado, en el mismo gobierno federal, ¿no? Mucha gente pensaba que era lo mismo similares que genéricos intercambiables y nunca entendieron esa diferencia, pero similares sí la aprovechó bien, porque por primera vez se hizo una sensibilización hacia la población de que la gente le puedan cambiar su medicamento de nombre, pero nada más que se fijara que la sustancia fuera la misma. Ajá, y recuerdo mucho que decían que las paletas de limón, de una marca a otra, eran la misma. Finalmente la sustancia era agua con limón y azúcar. Y entonces ahí no faltaba alguien que decía, bueno, pero a lo mejor el agua está sucia. Bueno, ya son detalles de esos, pero realmente esto hablaba de que la gente se pensó a sensibilizar, porque fue una política de gobierno, desde arriba empezaron a lanzar spots
y sensibilizar a la gente de que le puedan cambiar su medicina por genérico intercambiable. Nunca se fijaron muchos de que se lo estaban ofreciendo por genéricos o por similares. Sí. La ley de hecho marca que se le puede cambiar, porque así está ya establecido en la ley, que un farmacéutico le puede cambiar a un paciente por un genérico intercambiable. Pero lo han generalizado tanto que finalmente ahorita va la gente y le cambian su medicamento por Sí, el similar por o el el genérico. similar, sí. Y realmente tiene uno que hacer la aclaración. Si quieres hacer lo correcto, decirles en la farmacia, deme el genérico de esta medicina, ¿sí? Así El es. genérico intercambiable, no el similar. Así es. Sí, porque si no, pues, si llega uno y le dice, deme el más barato, pues seguramente te va a dar el similar. No, y lo hacen, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahí es donde esa confusión se aprovechó muy bien, bueno, por los Sí, mercados de los similares claro. y genéricos, ¿verdad? Claro, Lo que pasa es que un detalle, ¿no? El genérico intercambiable, desafortunadamente, los laboratorios que lo empezaron a lanzar eran los mismos que los de marca. de la marca, sí. Y le bajaron muy poco el precio. Si un medicamento de marca me costaba 200, el genérico intercambiable me costaba 180, 190, entonces Sí, que no valía no la había pena. mucha diferencia. Sí. Y el similar o genérico lo aparecieron en 20, 30 pesos, 15 Sí, pesos, ¿verdad? sí, Entonces sí. fue la gran diferencia, Sí, ¿verdad? sí, y al final, pues todo, por eso decía, y también tiene que ver en el bolsillo, la medicina, aunque lo quiera uno o no lo quiera uno considerar, es una realidad que al final es el que mueve a las masas, ¿sí? El bolsillo, sí, la economía. Sí, aunque no querramos, Sí, ¿verdad? aunque Estamos no en una etapa querramos. difícil, sí. Sí, y doctor, te vas involucrando ya dentro de tu vida personal. ¿Cómo te ibas sintiendo contigo mismo, ante la sociedad, ante la misma familia? Porque también esta es una realidad, ¿sí? Ya me imagino yo que empezaban ahí los cuestionamientos de tu Muy misma fuertes. gente cercana. Oye, pues, pues no que eras doctor, ¿por qué andas ahora con esto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué andas con los chochos? ¿Sí? Y ¿cómo te sentías? ¿Cómo te defendías? ¿Qué pasaba con tu vida? Yo percibía dos cosas, ¿no? Bueno, por varias cosas, ¿no? Por una parte, en el caso de la familia, pues los más cercanos, esos siempre están con uno Sí, en lo que y uno te esté. entienden, ¿verdad? Y lo animan a uno, aunque Te por echan dentro, porras. aunque por dentro estén Dicen, pensando, la está regando, o no está bien, o quién sabe qué está haciendo, ¿no? Y luego la gente cercana, los amigos, los médicos y todos, pues sí empezaron las críticas, ¿no? Algunos de ellos hasta se asustaban de hablarme porque pensaban que estaban hablando con un brujo. Con un brujo Y en ocasiones demás. con alguien que, pues, falta de ética, un charlatán, muchas cosas, ¿no? La verdad, y sí, yo los percibía y incluso sentí el alejamiento de muchos de ellos, ¿no? Y por el otro lado me encontraba algunos médicos que afortunadamente me apoyaron y me ayudaron mucho a poder jugar con las dos cosas, ¿no? Con la medicina alópata cuando era necesaria alguna cuestión de tipo quirúrgico, de un internamiento, un paciente grave, cosas de esas. Y por la otra parte, pues los médicos que no me apoyaban en nada de esto, ¿verdad? Y aparte la parte gubernamental, ¿no? Sí, Yo, también eso es importante, oye. siempre estuve al pendiente porque siempre eran revisiones y era la búsqueda así como de encontrar que si usted da plantas, dónde las tiene, dónde las tiene guardadas, dónde tiene su permiso para darlos y pues siempre teníamos que estar eludiendo, buscando maneras de no tener confrontaciones ni problemas con la autoridad, ¿no? Y siempre tratar de estar al día, estar con los permisos adecuados en lo que se requiriera, ¿no? Y lógicamente no era fácil, no fue fácil. Yo les digo que ahorita en la actualidad lo veo y digo, no, qué diferencia, ¿no? Y aparte creo que con el tiempo nos ganamos el respeto, ¿no? Finalmente cuando empezamos a demostrar con el paso de los años de que lo hacemos con ética, que hacemos herramientas o técnicas de medicina alternativa que son viables, que no hay problema, que al paciente no le vamos a causar ningún daño. Que no pones en riesgo la vida. Sí, cosas de ese tipo, ¿no? Que finalmente, y aparte de los resultados, ¿no? Porque la gente, para que uno siga teniendo pacientes, habla de que el paciente se está sintiendo mejor, que está bien, que se siente mejor y que su enfermedad está controlada y que se sienten un buen trato hacia ellos y creo que esta es la clave siempre para que el paciente esté con uno, pero sobre todo eso, ¿no? Tener el resultado de que están mejor, de que se sienten mejor. Porque si en cualquier empresa de la vida y en cualquier negocio, lo que habla de ti, lo que te hace crecer tu clientela, es el producto que ofreces y esto es de boca en boca, pues más con la medicina porque es muy celosa. Ahí donde se equivoque un médico con un paciente porque en ese momento, híjole, no pierdes a ese paciente, pierdes una cantidad, todos los que se enteraron, todos los demás que saben o que malinterpretaron eso. Entonces, esto es muy celoso la medicina. Como dices tú, el hecho de que has ido avanzando habla bien de los resultados. Sí, sí, la otra cosa, yo creo que la gente misma se da cuenta de que, por ejemplo, cuando alguien requiere una cirugía, uno le dice por qué y cuándo y cómo hacerlo y hasta el costo y todo, y se dan cuenta, yo creo que se percibe y a la larga también lo reconocen
cuando se dan cuenta que uno actúa con ética, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve un pacientito que fácilmente, cualquiera que lo hubiera visto hubiera hecho una apendicectomía fácilmente, muchos médicos, no todos, ¿eh? Y entonces me llama mucho la atención porque cuando le empezó a tocar y digo, pues parece una apendicitis. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Le hicimos estudios, lo tuvimos en observación, me hice, por supuesto, asesorar por un especialista, un cirujano pediatra, estuvimos al pendiente, finalmente decidimos que no, porque yo también tengo esa costumbre, por cierto, yo solamente trabajo con médicos que sé que son de alta calidad ética Claro. y que sé Que tienen que respaldar también tu honestidad y tu así ética, es. ¿sí? Y finalmente, para el paciente lo dimos de alta ya en la madrugada, que fácilmente pudimos haberlo operado y era más fácil incluso. Y ganar dinero y embolsárselo y ahí fue, ¿verdad? Sí, es Para cierto. cualquiera que lo hubiera visto hubiera dicho, pues lo opero, al cabo tiene los datos suficientes casi. Sí. Pero bueno, también a veces el estar al pendiente del paciente es más tardado, pero a la larga, cuando el paciente se da cuenta que actuamos con toda la ética, son pacientes que fácilmente vuelven, que vuelve toda la familia, siguen que lo siguen recomendando. Y hablamos en este caso de la medicina pues alópata, pero es lo mismo también con la otra, ¿no? Cuando le damos una medicina natural, cuando le damos algún tratamiento homeopático, herbolario, complementos nutricionales o algo, la gente también se da cuenta que estamos tratando de buscar el plan más adecuado de tratamiento para la enfermedad que puede tener, ¿verdad? Entonces, esto también va hablando poco a poco de que la gente nos agarra con esa confianza por esa situación, ¿verdad? Doctor, a mí me llama la atención que en Estados Unidos y en algunos otros países las medicinas alternativas ya tienen un reconocimiento desde para los seguros de gastos médicos mayores, ante misma la Secretaría de Salud, dentro de sus propias instituciones ya tienen rubros de medicinas alternativas. ¿En México qué ha sucedido con este tema? Yo ahí, bueno, también he tenido la suerte de incursionar en el tema de la salud pública, en los sistemas de salud. Soy especialista en administración de servicios de salud también, ¿verdad? Y ahí hay un problema muy grave, ¿no? Yo siempre lo he comentado, incluso donde puedo y lo puedo comentar y hasta insistir un poquito en el tema, ¿no? El problema es que cuando hacen una oficina, en el caso de médicos lo han hecho a nivel federal, de empezar a evaluar, revisar, estar al pendiente de lo que hacen las medicinas alternativas, ponen generalmente de encargado a un médico alópata. Y entonces siempre el médico alópata, todo acaba concluyendo que no es importante, que no es bueno, a menos que a veces la OMS, como en el caso de la acupuntura, por ejemplo, la OMS que ya la reconoce y le da entrada para ciertas enfermedades y las establece en forma normativa, pues México lo hace, ¿no? Pero en este caso de México en lo particular, en otras cosas no. Y yo siempre les he dicho, bueno, ¿por qué no contratan a alguien que si va a investigar, que sea médico? Estoy de acuerdo, médico, para que no se vaya con una visión segmentada hacia únicamente el naturismo, por ejemplo. Pero que sepa también de medicinas alternativas, que tenga experiencia, que haya estado en cursos, que tenga contactos con gente que sabe, que sepa buscar investigaciones científicas, que sea abierto. Que esté buscando el cómo sí, no el cómo no. Así es, pero para darle precisamente, realmente en el contexto nacional, sobre todo de los sistemas de salud, un lugar como se lo da Cuba, ¿no? Como se lo da Cuba, España mismo, Estados Unidos, ¿verdad? Sí. O sea, se ve la diferencia porque ahí hay gente que sí sabe del tema y lógicamente buscan darle pues una realidad, ¿no? O sea, tampoco se trata de abusar de ella. No, pero, y ni que todo se vea con esta visión, se haga con esta visión. Pero sí como un extra que permite a la sociedad tener otra opción cuando se ofrece, ¿no? Como una subespecialidad más, tan sencillo como eso. Lo hemos también comentado, ¿no? ¿Por qué no metemos, por ejemplo, hace muchos años en el Seguro Social, por ahí hubo una ocasión, un foro de salud, y el delegado en aquel tiempo, el licenciado Santoyo, que se apellidaba, me invitó a participar en Saltillo, y entonces yo hice una ponencia en la que decía que por qué no establecer un consultorio homeopático en el Seguro Social. ¿Para cuáles pacientes? Para aquellos pacientes que el médico ya a veces no los quiere ni ver porque les dice que no tiene nada, porque usted está loco, usted está loca, ustedes necesitan un psiquiatra, necesitan una psiquiatra. Ya pasaron por todas las especialidades y siguen con lo mismo. Y son pacientes que vale la pena intentarles un tratamiento diferente, ¿verdad? Porque además no está poniendo en riesgo su vida. Finalmente son pacientes que simplemente no están siendo comprendidos, el paciente no se siente aliviado y la institución no está quitándose un problema que ahí tiene constantemente en consulta y peleándose con los médicos y todas esas cosas, ¿no? Y le saldrá mucho menos oneroso que seguirlos tratando y pasando de especialista en especialista. Así es, sale mucho más barato. Sí, ¿y qué sucedió? ¿Qué te dijeron? Sí, estaría muy bien. No, pues yo recuerdo, no estaba tan abierto a estas cosas de la medicina alternativa, entonces en aquel tiempo pues él me felicitó por haber participado, me dio las gracias. Y le dio su papelito y gracias, y ahí por ahí debo tener mi reconocimiento, ¿verdad? Y ahí quedó todo, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenemos que luchar. Y no me refiero nomás a ustedes como médicos que están involucrados en esto, sino nosotros también como comunidad,
porque yo tengo el derecho de que me vean de una manera integral y Así de es. una manera diferente. Y yo creo que en todas las familias hay algún migrañoso, porque son temas, al menos Saúl siempre ha sido honesta. Este tema no sale con la medicina alópata, tienes que buscar por otro lado, ¿no? Las lumbargias, o sea, hay muchos temas que sabe uno que por toda la vida, pues ahí los vas a tener a medio controlar y te toman la sobredosis de medicamento para atacar las crisis de dolor, pero pues ahí sí, es verdad. Sí, por eso en ocasiones a mí me han preguntado, ¿no? Que si veo niños, que si veo adultos, pues últimamente me buscan más sobre todo dos cosas, ¿no? Los adultos mayores y también aparte aquellas personas que no han encontrado respuesta en los tratamientos alópatas, ¿no? Desde niños hasta pacientes jóvenes o un poco más maduras, pero a consecuencia de esta parte, ¿no? Que no han encontrado respuesta a su enfermedad. Tengo, por ejemplo, ahorita una paciente con fibromialgia reumática y esa paciente, después de 3 años de sufrimiento, en el que dice que la tachaban de loca, loca, y vayas al psiquiatra, y la ve el psiquiatra, y la tenían dormida a veces, y a veces la mejoraban. Cuando llegó conmigo recuerdo muy bien, con mucho dolor, en cuanto la tocaba el marido le hacía así tantito y la pobre mujer saltaba. Y finalmente, ahorita en la actualidad, es una paciente que está súper agradecida porque dice el marido, es que es la primera vez que se encuentra tan bien, doctor. Desde los casi 4 años que ya tenemos, desde que Fíjate. empezamos con usted ahora, últimamente, dice, realmente la mejoría ha sido mucha, ¿verdad? Mucha. Y lo que pasa es que la mirada, yo creo que con esta medicina alternativa es la calidad de vida, ¿sí? Más allá de la resolución de tu mal, es la calidad de vida, que a veces se les olvida a los médicos, ¿sí? Sí, Y atacan el mal porque nomás, si vas con el brazo, pues nomás el brazo y se les olvida que yo soy la que cargo con el brazo y nomás me ven mi brazo como un ente separado, ¿no? sí, Y sí. no se ponen a pensar en mi calidad de vida cargando ese brazo. Y hay errores cuando se actúa de esa manera tan segmentada, ¿no? Ujú. Desafortunadamente, ¿va? Cuando uno va con un especialista ya sabe que el especialista sí es diferente, ¿no? Porque ese sí, si es del corazón, pues va a ver el corazón, ¿no? Sí, Y sí, sí. quizá vea las posibilidades de otras cosas, pero hasta ahí. Pero cuando van con un médico general, Ujú. y yo hace no muchos años me tocó una pobre paciente que la verdad es que, bueno, yo no sé si ahí hubo culpa o no, pero cuando alguien me comenta el tema, me dice, oiga, ¿qué pasaría con una paciente que siente esto, esto y esto? Le dije, pues, hay que verla porque debe ser un coágulo en la pierna. Una Dice, trombosis pero si y nomás una trombosis fue finalmente, pero aparte falleció. Y luego cuando me dicen, le digo, y le checaron la presión y todo, total, pobre paciente, no le checaron la presión, le dieron ketorolaco, dice la familiar, y finalmente en la madrugada se complicó, pero le llamó la atención que por qué yo le dije tan rápidamente la posibilidad. Le dije, es que esa paciente primero hay que valorarla bien, si no la claro. valoraron bien, pues para mí fue el error. Dice, pues es que no la revisó, nomás le preguntó, le dijo que le dolía la pierna, Y que la que sentía un poco se haga inflamada, un golpe y y ya. ella dijo, pues tenga ketorolaco, y se lo dio la doctora en aquel tiempo, y desafortunadamente al día siguiente me entero que fallece en la madrugada de ese día que la habían Y visto, fíjate, y no fue más que una cuestión, y era una médica general, ¿eh? O sea, finalmente ahí la verdad es que sí, yo me llamó la atención porque desde que me dijeron el cuadro, dije, pues esto es es esto. compatible con una trombosis. Sí, ¿Usted ha visto? claro, Le dije, sí, yo vi varias, claro, y las claro, operábamos y les iba re bien, pero claro. lógicamente, por eso es la importancia de que cuando uno es médico, primero la pasión, el Sí. conocimiento, la experiencia, y cuando tiene uno duda, con sus maestros. Con sus maestros, Y no hay de claro, otra. siempre va a haber en la medicina y siempre va a haber alguien que sepa más de determinada cosa. Por eso hay tantas subespecialidades en la actualidad y también las visiones, ¿verdad? Más allá muchas veces de las subespecialidades dice uno, no, este tiene un tino para esta cosa o para la otra. Sí, y en ocasiones, no sé, me ha pasado también ver pacientes que en ocasiones el médico le tiene con montones de medicamentos. Ahí me tocó hace poco también una paciente desahuciada, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, es la importancia también de la medicina de alta especialidad, ¿no? Y total, tomaba como 20 medicinas y finalmente va a México, ya cuando ya la habían desahuciado, por ahí consigue un buen endocrinólogo en México, va a México, el médico pues, más preparado, más completo, le hace una evaluación más integral y resulta que le quita casi todos los medicamentos, le deja nada más 4 y la paciente está mejor que nunca. Y Claro. ahí es donde dice uno, bueno, ¿qué pasó pues con mi especialista contra el otro especialista? Pues simplemente el hecho de que a veces también se nos olvida que si somos especialistas, pues hay que estarnos capacitando y actualizando porque eso es bien importante, ¿no? Y Sí. también uno como médico alternativo, de repente va a haber momentos en los que dice uno, no le encuentro, no sé qué tiene o tengo dudas y la mando con un especialista que me ayude y hasta le dé el tratamiento más adecuado si es que no le puedo yo ayudar con lo que estoy ofreciendo, ¿no? O sea, esta parte siempre de la medicina cuando uno la ejerce es fundamental, ¿no?
Y oye, pero también otro problema muy común precisamente es la sobredosis. Regresamos. La sobredosis, y me refiero a la sobremedicación. Fíjate que en casa nos tocó un caso, y lo digo tal cual. Mi papá, que ve a varios especialistas porque tiene, digo, mi papá de 92 Claro. años, ve su cardiólogo, tuvo un CA de laringe, es diabético, bueno, ya sabrás todos los problemas que pueda tener. Y llega un punto, esto ya hace algunos años, 3, 4 años, que llega un punto en que le digo, oye papá, es que está tomando todas las medicinas repetidas. No, pues es que yo tomo lo que me da el doctor, el doctor, el doctor y el doctor. Cada uno. Y le digo, espérese, espérese, se están contraponiendo todo su medicamento. Le digo, a ver, ¿cuál es el médico que más confianza le tiene usted? Pues bueno, a él le tiene que llevar todas las recetas de todos los demás, Para que le papá, establezca para que le establezca un solo. No, pero es que él me da esta otra tratamiento. receta. Oiga, y usted ya le dijo todo lo demás que está tomando. No, pues es que esa es otra cosa. No, entonces también nosotros como pacientes cometemos errores, Sí. ¿verdad? Y la verdad es que dices tú, ¿cómo es posible que esté tomando exactamente lo de todos, ¿verdad? Y dices tú, hay uno que tiene que tener el liderazgo. Sí, realmente así es, así debe ser. Alguien debe llevar el control, ¿verdad? Aunque vea a otros especialistas de otras Sí, cosas, pero eso es muy común, ¿eh? Es muy sí, es muy común. común, por eso te lo comento. Sí, de que el paciente en ocasiones, yo en ocasiones, hace años tuve un paciente también, me acuerdo, diabético, pero él iba por otro problema, iba por artritis y algunas cosas más que traía. Total, el paciente empezó a mejorar y se estuvo mucho mejor y de repente lo dejo de ver como un año. Entonces de repente me encuentro a la familiar y me dice, oiga, es que fíjese que lo internaron a su esposa, a la esposa. Lo internaron porque se complicó de la diabetes. O sea, que era diabético. Y digo, y le pregunté al principio y me dijo que no. Dice, pues a lo mejor no se fijó, pero sí es diabético y toma medicina. Y la dejó de tomar. Dice, sí, pues como ya nomás tomaba lo que usted le dio y como andaba muy bien. Le Sí, digo, bueno, pero es que la diabetes no la teníamos que haber descuidado nunca, ¿no? sí, claro. Y el problema es que uno los está citando a veces cada mes y en ocasiones ya no van. Por alguna razón se sienten bien, dicen, no pude ir, no tuve dinero para ir a veces incluso, y dejan de ir y en ocasiones hasta después de que pueda pasar otra cosa. Yo procuro tratar de insistir mucho en los temas a veces de qué toman, incluso se asustan cuando uno les dice, ¿usted es diabético? No, no, no. No quiere Ah, uno, no, ¿verdad? Como digo, si fuera un pecado. hasta la fecha le han dicho que no, ¿verdad? Pero Sí. bueno, lo dejamos como algo posible, ¿no? O usted padece la presión, no, nunca le he padecido. O no siente nada, o lo han revisado, pues no, nunca me han revisado. Digo, es que precisamente, y sí hemos encontrado pacientes que tienen la presión alta, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Se va haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es muy importante, yo creo que una de las cosas que por ahí también en uno de mis libros, El perfil de los médicos actuales en el siglo Ay, XXI, sí, ese tenemos que, es que es, yo es- le pedí al doctor que hiciéramos esta primera entrevista en general y después le digo, tengo pendientes una entrevista por cada libro para así desmenuzarlo. sí, gracias. Y ahí, por ejemplo, comentamos esta parte de la comunicación, ¿no? Sí. Es cierto que nos han enseñado muchas cosas en la escuela, pero en los últimos años como que eso se ha ido olvidando. Entonces ya esa relación médico-paciente que se debe entablar, donde la comunicación asertiva, donde la empatía que se tiene que generar con el paciente, o sea, las capacidades de comunicación en base a herramientas que ya existen como la programación neurolingüística, la inteligencia Ujú. emocional, son Sí, cosas que si el médico no las aplicamos con nuestros pacientes, podemos cometer este tipo de cosas, ¿no? claro, claro, porque si no pones, si no manejas tu propia intuición como médico, y te vas a lo que literalmente te dijo el paciente porque no estás viendo entre líneas todo lo otro que te está ocultando, ¿verdad? Sí, se habla mucho de retomar esa relación, el acto médico ¿verdad? Del intercambio de palabras, de respuestas, preguntas. La parte esta incluso también de los coach, que también son Sí, herramientas sí. que se requieren porque el coach pues son eso, ¿verdad? Preguntas poderosas para obtener respuestas también poderosas o importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas habilidades yo para mí se deben desarrollar actualmente en el médico actual, ¿verdad? Porque aparte estamos viviendo ya una etapa en la que incluso el paciente va informado. Frecuente los doctores gogles, ¿eh? Ah, sí, ya Me para tocan cuando van con el doctor mujeres, ya pacientes que me ya dicen, saben todo, ¿verdad? Ya leyeron todo, oiga, ya investigaron todo. no, y después hablan, oiga doctor, es que me dio esta medicina, pero ya ve qué causa este problema. Y le digo, sí, no se preocupe, lo tengo contemplado, si lo revisé, si la valoré, no le pasa nada. Pero esto habla de que sí nos tenemos que enfrentar pues ya a una situación nueva que antes no se daba, ¿verdad? A la Entonces, información, pero en este también caso hay la muy información, mala información, así ¿verdad? es. Sí, y incluso, por ejemplo, ahorita hablabas de la alta presión y a mí me ha pasado y yo misma creo que le he dicho,
oye, yo soy tengo baja la presión, pero así soy, ¿eh? O escucho, no, yo tengo la presión alta, pero así soy. O sea, es normal en mí, yo siempre la tengo alta. No, y resulta que, pues Que no es no, lo que adecuado. no es lo adecuado, No, ¿verdad? no, por Sí, pero supuesto. como si siempre la he tenido, pues yo pienso que es lo normal en mi cuerpo. Sí, la gente se adapta a veces y piensa que es normal, pero ahí es donde vemos el caso de la posibilidad de una vida más amplia, más larga, más años, más calidad de vida, ¿no? Cuando realmente pues, somos sujetos a una evaluación médica, a un check-up, que son bien importantes también en la actualidad, ¿no? Checar a un paciente para ver cómo se encuentra y lógicamente sobre eso establecerles no únicamente un tratamiento médico, sino un plan de salud, yo así le llamo, ¿verdad? Que se me hace más importante, donde podemos Claro, un abarcar. plan de salud. Claro, Sí. sí, sí, y por ejemplo, bueno, también hemos hecho, por ahí tenemos, este libro no está publicado, se llama Cómo lograr una salud máxima, por ejemplo, Ah, y lo basamos en 5 ejes también, y por supuesto este es un plan que busca eso, que la gente tenga elementos, que tenga dirección, que tenga guía, para que pueda mejorar su salud hasta los niveles más óptimos posibles, ¿no? pero fíjate, doctor, resulta que su vehículo, mi vehículo, tu vehículo, me dice, le toca servicio. Y a mi vehículo no le duele absolutamente nada, pero mi librito me dice Así que le es. toca servicio, lo llevo al servicio, pago por el servicio y no le dolía nada, ni se me quedó parado, ni me trastabilla, nada, pero mi librito decía que le tocaba servicio y yo lo llevé. Pero a mí no me duele nada y no tengo por qué ir a servicio, ¿verdad? Y nunca pienso en que la mejor inversión es precisamente cuidar mi salud, ir con un médico Así ahorita o es, con un asesor o con un coach o con alguien que decirle, oye, estoy bien y ¿qué crees? Quiero mantenerme así, así es. bien. A ver, ayúdame, a ver qué está saltando por ahí para que no acabe de saltar antes de que se desarrolle. Y un tema actualmente en el tema de la salud pública, yo he insistido mucho que el reto a nivel mundial de los sistemas de salud es socializar el concepto de la cultura del autocuidado, ¿verdad? Yo creo que cuando logremos eso, hay países que ya Uf, lo hacen, caso Japón, entre otros, ¿no? O sea, los países desarrollados lo están haciendo, pero en México siempre se ha insistido que el gran reto es ese, ¿no? Lograr culturizar a la persona, socializando el concepto, perdón, en la cultura del autocuidado. Si logramos hacer a base de estrategias, a base de planteamientos o programas bien específicos para eso, podemos alcanzar muchas cosas, ¿no? sobre todo Entonces, la prevención, ¿verdad? sí, sí, pero hacer la realidad, ¿no? Porque es cierto que estamos inmersos ya, el caso de México sigue siendo un modelo todavía, a pesar de tantos últimos fracasos que hubo en los últimos años, en el tema de vacunación, por ejemplo, ¿no? Que es un tema de prevención súper importante, ¿no? Ahí hay que decirlo, ¿no? Es cierto que a lo mejor habría que revisar algunas cosas que yo sigo preguntándome, ¿no? El caso del sistema inmunológico, se habla mucho de las enfermedades que han ido creciendo del sistema inmune, ¿no? Y por ejemplo ahí no sé, algunos dicen que en vacunación hemos caído en excesos, ¿no? Habría que revisar, pero finalmente creo que la realidad social es que ha habido muchos pacientes que han evitado enfermedades que antes eran malas tanto para la vida, como incluso también, por ejemplo, el caso de la poliomielitis, ¿no? Las secuelas que dejaban, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, son cosas que hay que replantearse y hay que seguir revisando, pero en base precisamente a la prevención, ¿no? La prevención se logra cuando hay varios elementos, ¿no? Realmente, o sea, primero, una política de gobierno. Cuando el gobierno lo impone como política, cuando el presidente trae ganas de que se haga algo, todo el mundo lo empieza a hacer. Y, o sea, empiezan los servicios médicos, los directivos, los gobernantes, los políticos, empiezan a alinear todo y la población también se empieza a alinear, ¿no? Y esa parte siempre es fundamental. Cuando la vacunación se veía desde un punto de vista muy técnico, era exclusiva de los pediatras al principio. Sí. Entonces no se avanzaba gran cosa, porque ¿cuándo va a haber tantos pediatras para vacunar a todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí se empieza a socializar el concepto, se empieza a preparar gente, las enfermeras, personal que apoya, se hacen logísticas, se pone de recursos económicos y se logra un tema que hoy vemos. Yo sigo, por ejemplo, en los últimos años que he estado en la Secretaría de Salud algunas veces, sigo viendo cómo la indígena, con la falta de cultura y con la falta de muchas cosas que no le llegan, llega con su niño para que se lo vacunen porque acaba de nacer. Y aunque ni sepa de qué se No sabe de trata, qué se trata, ni sabe contra qué, no le queda ni siquiera claro, ¿verdad? pero ya le quedó la cultura. Pero le quedó la cultura de que es por el bien de su criatura. Así es, ¿Sí? O sea, que es para protegerla. es para ¿Sí? protegerlo. Contra qué no sé, pero es para protegerla. Así ¿Sí? debe hacer los planes de salud, ¿verdad? Sí, así deben de ser los planes de salud. Un Pero aquí, chequeo. como dices tú, ¿cuántos años tuvieron que pasar para llegar a donde estamos? Realmente Sí, en prevención, en vacunas. así Sí. es. Pero, ¿qué nos falta hacer después de las vacunas? Las vacunas no nomás es, o sea, es una parte, pero no lo es todo. Claro. Pues es que es muy complicado, ¿no? Yo sigo insistiendo mucho que cuando se hace a nivel gubernamental, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Vivimos en un país en el que todavía dependemos mucho del gobierno, entonces el gobierno nos facilita, nos da las herramientas,
pone recursos, pone Sí, gente sí. para que haga la acción o la estrategia fundamentada en algo que quieren buscar o lograr, pues se van a lograr muchas cosas, ¿no? Cuando no tenemos esto, se complica, ¿no? Porque a nivel de abajo de la gente que sola por sí misma busque sus cosas que tiene que hacer o debe de hacer, es más complicado, ¿no? Es más complicado desde qué puertas tocar. Así No es, es lo mismo ir a un centro de salud, que tenemos, yo creo que una gran parte del país cubierta con los centros de salud, a ir a buscar, como dices tú, al pediatra para que me vacune. ¿Sí? No es lo así mismo es. buscar el centro de salud donde me va a salir gratis, donde me le van a poner la vacuna a mi hijo, a ir a buscar, pues no, y ahí se dificulta y se traba todo. Sí, actualmente lo vemos, ¿no? Muchos pediatras tienen su stock de vacunas y en la consulta privada vacunan a sus pacientes en forma privada, ¿no? Y la gente que tiene esa capacidad, ese recurso, lo puede hacer. Y la mayor parte de la gente, pues, acude a cualquier institución de salud porque hay que reconocerlo, ¿no? La parte económica de México sigue siendo muy pobre, muy baja. Nuestra base Sí, en de general, población, ¿verdad? así es. Y eso requiere, pues, que sean políticas de tipo social, ¿verdad? Con esta mirada holística, con esta mirada de medicina alternativa, ¿tú avalas al 100 las vacunas, la vacunación? Sí, yo estoy a favor. Yo creo que yo he tenido una suerte, ¿no? He Ujú. transitado por el mundo de la medicina alópata en forma intensa. He transitado por el mundo de las medicinas alternativas también en forma importante, ¿no? Ahí no al 100, pero sí bastante, ¿no? He convivido con, por ejemplo, con naturópatas o naturistas, como les llaman, y la verdad es que también yo con ellos de repente hay cosas en las que choco porque creo que se van al Tienes que exceso. defender Sí, se también. van al extremo Ajá. opuesto y a veces no es tan conveniente. A mí la homeopatía de repente me ha tocado ver casos sobre todo cuando la ejercí más, cuando recién acabé el diplomado, que la hacía en forma frecuente con mis pacientes, me tocaba ver cómo el paciente o la mamá llevaba a su niño a un médico homeópata, le daba la medicina, le decía que se tomaba los chochitos cada 2 horas, cada hora incluso en ocasiones, hacían diluciones en agua, etcétera, y el paciente seguía grave, ¿no? Y ahí me tocaba revisarlo y decía, no, pues tiene una bronconeumonía, le Ay, meto el antibiótico, primero lo curo y después le doy sí, homeopatía para que fortalezca sus defensas y otras cosas, claro, ¿no? claro. Y ahí, por ejemplo, teníamos esa duda, porque ellos decían, no, es que va a salir con la medicina. Y yo les Es decía, que no, no, cuando ya, fue ya, conmigo ya ya. estaba en malas condiciones, Sí, antes ya, lo ya, ya, rescatamos, no, ¿verdad? ya aunque quiera, ¿verdad? Y, Aunque le apueste a la y de homeopatía. repente chocan, ¿verdad? Sí, Esas claro, visiones, ¿eh? claro, claro. O cuando es Entonces, un tema quirúrgico, dices tú, oye, no, espérate, pues necesita el cuchillito, pues ¿de dónde, verdad? ¿De sí, o dónde sea, con agujitas y chochos, no, no, verdad? no. No, por eso tiene uno que evaluar, ¿no? Sí, sí, pero por eso La, la gran importancia de que el médico que es como tú, que se dedica a la medicina alternativa, tenga el conocimiento y sea realmente tú sí eres alternativo, porque puedes en cualquier ventanita decir, ah, no, ahora esto, o ahora a esto otro. sí, y ahí precisamente esa parte, ¿no? Que también he tenido la suerte de transitar en los sistemas de salud, en la medicina Ajá, social, en la salud pública, y eso me ha permitido ver, por ejemplo, lo que significa la vacunación, ¿verdad? sí. Porque aquí desafortunadamente, ¿verdad? Hay que verlas en cuestión de que es una acción masiva y Sí. donde vamos a lograr grandes resultados en la mayor parte de la población, ¿verdad? Ujú, Y por ujú. supuesto, por eso yo estoy a favor de la vacunación, porque sí ha demostrado ser una estrategia bien fundamentada, elemental y que ha salvado muchas vidas en el mundo, ¿no? Pero sobre todo porque tienes una visión por el bien social y el bien común. Sí, Sí, aquí y hay no, que no, pensar no, en la sí, parte también, social o comunitaria, tenemos ¿verdad? que decirlo. No estás encerrado de decir, no, pues a mí me interesa nomás lo que pasa aquí en mi consultorio y lo que yo hago. Si los vacunan o no los vacunan, yo no sé aquí, no, sino que a ti, afortunadamente, por tu propia carrera de vida, has tenido la oportunidad de ver esto por el bien social, el bien común, el bien del pueblo. Sí, eso es la otra parte, Es la la otra parte parte. social o la parte Sí. de la salud pública, ¿no? Que es ya dirigirse a segmentos de población altos, ¿no? ¿Qué sucede híjole, tristemente, yo les digo que hace 20 años hablábamos del CA, del cáncer, y decía uno, ay, sí, pues a fulanita, ya a la prima de no sé quién, a la amiga de no sé qué. Desgraciadamente, actualmente yo creo que no hay un hogar en el que no se vea a uno de los miembros afectado por el cáncer, y que por más que le busca uno, pues terminas en quimios, en radios. ¿Qué sucede con la medicina alternativa? ¿Cuál es su visión respecto al cáncer? Ahí la primera parte que conviene mucho comentar es el hecho de que estamos sujetos a una gran cantidad de factores predisponentes, por un lado. Estamos conviviendo con el enemigo, ¿verdad? Prácticamente todos los días con el uso de artículos de cuidado personal, ¿verdad? Desodorantes, lociones, spray, perfumes, cremas. Todo esto están a veces con una gran cantidad
de sustancias que son alergénicas por un lado, pero además también que pueden ser también inductoras de algún cáncer a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los famosos parabenos que se encuentran en un 90% se calcula en las mujeres con cáncer de mama, en un estudio que se hizo hace muchos años ya, allá por Inglaterra, y esto hablaba, por ejemplo, entonces, que los parabenos que son parte de los desodorantes, algo tienen que influir en eso, ¿verdad? Sí. Es cierto que hay factores genéticos y que a veces ya se encuentran. Pero cuando coinciden todos, pues se Se estalla la ocupa más la bomba. posibilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay también un libro muy famoso del doctor Lipton. Lipton es un genetista muy afamado que se dedicó ya a estudiar la parte de la mente sobre la salud, y eso es bien importante porque él también hablaba, y de hecho determina al final de su conclusión, dice que los genes, si los cuidamos, aunque tengamos ya la posibilidad genética de tener algo, La únicamente el predisposición. 10% no se puede hacer nada por evitarlo, aunque haga uno lo que haga. Estilo de vida, alimentación, actividad física, chequeos, todo va a aparecer. Pero dice que el resto se pueden manipular desde el punto de vista hasta mental. Incluso él habla del efecto de la mente De las emociones, ¿no? sobre la gente, sobre los genes, ¿no? Entonces dice que los genes ahí están, pero pues uno es el que dispara el gatillo, dicen así. Ajá, Es un sí, dicho por sí, ahí sí, que sí. anda, ¿verdad? Y se refiere a esa parte, pues, de que sí es cierto que lo genético influye, pero estos factores que estamos comentando, en la misma casa, los detergentes, para la cuestión de lavar el piso, limpiar el piso, los lavatrastes, todo eso son sustancias que en algunos países incluso están prohibidos, y aquí en México, por ejemplo, se usan mucho, ¿no? Sí. Entonces yo siento que esa es una predisposición muy importante. El caso de las dioxinas famosas que se forman cuando se calienta en el horno de microondas algún alimento con los platos desechables Y de con nieve los seca que plásticos, llamamos, híjole, sí es. ¿verdad? Dicen que Eso cuando hay sí el calor y es. se empieza a pegar, eso es muy importante porque eso genera sustancias cancerígenas Fíjate, también, ¿verdad? esto, y desgraciadamente pocas personas lo conocen, pero es un veneno casi mortal el que hagamos eso, de que calentemos nuestros alimentos en productos desechables. ¿Regresamos? Desgraciadamente, como bien dices, doctor, vivimos con el enemigo, ¿sí? Y por más que nos propongamos, ahorita que decías tú de los productos de limpieza, me di cuenta que ya en muchos países usan el vinagre que usted y yo conocemos, tal cual vinagre, Así es. lo usan como para la sepsis de todo, para limpiar pisos, baños, sobre todo en los hospitales, ¿sí? Que ya no te usan ningún otro producto, que sale más barato que lo que usted y yo usamos, el otro detergente o el maestro no sé qué, o sale más barato el vinagre, pero es falta de conocimiento, creo, en primer lugar, y en segundo es cultura. Sí, no es fácil, es un tema que en los últimos años se está investigando mucho, ¿no? Pero sí es cierto, el bicarbonato de sodio, Bicarbonato, el sí, vinagre y el caso del limón que se están usando ya últimamente en muchos hogares, esto es muy benéfico, ¿verdad? Porque sí evita lo que estamos comentando de todo lo que traen los contaminantes. Ahora, vivimos también en una etapa en la que la misma tierra, por ejemplo, ya no tiene los suficientes nutrientes, vitaminas, minerales que hacen falta para el organismo, porque la tierra también está degradada en muchas partes, ¿no? Donde se cultivan. Todo lo que antes la fruta tenía ciertas cantidades de vitaminas, ahora tiene un poco menos, entonces también se requiere por eso el extra. Y en esta parte la medicina ortomolecular es muy importante porque trata de alguna manera de coadyuvar para que tengamos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, ¿no? El caso también de los pesticidas que se usan en las hortalizas, en los en todos plantíos, en los todo. plantíos. Y esto lógicamente también a la larga va generando, ¿no? En primer lugar ahí se genera algo, yo le llamo, bueno, se llama a nivel mundial de hecho, disrupción endócrina, ¿verdad? O sea, es un disruptor el hecho de que son sustancias que se asemejan a veces a las hormonas y que llegan a invadir en el torrente sanguíneo cuando ya se consumen este tipo de productos y que causan también lógicamente cambios en la parte fisiológica de cómo funcionan las hormonas desde el cerebro hasta la parte donde se secreta y hace su actividad en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos habla pues de la importancia que tiene ese tipo de consideraciones, y entonces en el caso de la medicina alternativa, por un lado, busca el tema de la desintoxicación famosa, ¿no? Que antes las abuelas hacían las famosas lavativas, ¿no? Sí, Y o que no las mínimo nuestro entendíamos. aceite de resino que nos daban, Sí, ¿no? era algo Sí, es algo así fundamental. como que cada mes, órale tu cucharada, yo recuerdo, o sea, Y mantenían en sí, mejores condiciones al sistema intestinal en este caso, que desde el punto de vista del naturismo lo consideran como la base para que de ahí se generen todas las enfermedades. Ellos se van siempre primero como parte central al sistema digestivo, ¿no? Siempre el naturista busca primero mejorar todo el proceso digestivo, ¿verdad? La evacuación, la absorción de los nutrientes, con enzimas, con
con el lactobacilos, con todo ese tipo de cosas que hacen falta. Y escuchamos eso y pareciese que nos regresamos no sé cuántas décadas. Sí, Y no, bueno, sí nos regresamos, pero porque es lo correcto y es lo sano. sí, pero actualmente hay, por ejemplo, técnicas de desintoxicación, ¿verdad?, que son muy importantes, y uno de ellos son, por ejemplo, los famosos enemas, ¿verdad?, pero lógicamente desde el punto de vista de hacer una limpieza intestinal para mejorar el funcionamiento y aparte eliminar también toxinas, ¿no? Luego también hay técnicas desde el punto de vista del naturismo para depurar, para limpiar el hígado, los riñones, ¿verdad? Y bueno, desde el punto de vista médico decimos, pues tome mucha agua, tienen razón, es cierto, es una de las formas de limpiar el riñón, por ejemplo, ¿no? Pero aparte también hay una serie de plantas que tienen una serie de componentes que permiten mejorar ese tipo de desintoxicación. Entonces, es una de las técnicas que nosotros siempre estamos sugiriendo en todas las personas para tratar de alguna manera de prevenir, ¿no? En el caso del tratamientos para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, la macronutrición o la nutrición ortomolecular, donde ciertas vitaminas y ciertos minerales en dosis altas también tienen efectos muy importantes para estimular el sistema inmunológico, que es fundamental, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿no? Definitivamente, aparte de la parte genética, tiene que haber por ahí algo que de alguna manera ha hecho que el paciente tuviera sus defensas bajas, y eso lógicamente lo ocasionó que se empezara a desarrollar algún cáncer determinado, ¿no? Entonces, la medicina ortomolecular trata a través de nutrientes estimular este tipo de cosas, ¿no? El glutatión, por ejemplo, que es el principal antioxidante del organismo, ¿verdad? Pero a ver, tú me hablas de complementos Nutricionales. nutricionales, que también, aunque ahorita ha habido en los últimos años un boom, esto es cultural, ¿sí? Y nos cuesta realmente el creer o el entender que yo necesito complementos. O sea, me cuesta entender que el tomate que me estoy comiendo hoy no es el mismo tomate que me comía de niña, ¿sí? Que puede ser físicamente puedo ver igual, del mismo color y todo, pero que como bien dices tú, los nutrientes ya no son los mismos. Están disminuidos. Hay estudios que lo han hecho, donde demuestran cómo eran antes en algunos frutos o verduras, por ejemplo, la cantidad de nutrientes que tenían a la que tienen actualmente, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, por eso se habla de esa necesidad de complementarnos ahora, ¿verdad? Porque antes sí, incluso como médicos así éramos, ¿no? Era una tendencia a decir al paciente, pues con que se alimente bien, con que almuerce, Sí, coma y cene bien, frutas, verduras, sí, cereales ándale. integrales y cosas Sí. así. Sí es cierto que eso ayuda mucho, muchísimo, ¿no? Pero lógicamente no se llega a los niveles que el cuerpo requiere en ocasiones para hacer mejor sus funciones y funcionar en forma Es como el adecuada. aditivo que le podemos poner a la gasolina Por o para ejemplo, traerlo con gasolina normal. es algo parecido. Sí, es algo parecido. Así Oye, es. pero también incluso ahorita que dices tú, la tierra no tiene los mismos nutrientes, la hemos desgastado, y más en México, que no estamos acostumbrados a hacer este cambio de producción en la tierra para que se enriquezca. Así es. Resulta que el que siembra frijol quiere sembrar frijol toda la vida, Así es. y no se pone a pensar que está desgastando la tierra, y que si variara o intercambiara la producción, la siembra, la enriquecería, ¿verdad? Lo que se hacía, porque eso se hacía antes. Sí, sí. Sí, eso está ya documentado que lo hacían nuestros indígenas, que debajo del maíz sembraban, no recuerdo, las calabazas, precisamente para combinar los nutrientes en la tierra, cosas de esas, y dejamos de hacerlo. Sí, cosas ancestrales a veces Ancestrales, o antiguas, sí. pero que finalmente funcionaban, ¿no? Ajá. Y que ahora, en el afán ese de globalización que tenemos, el estrés que genera el crecimiento a nivel mundial de todo, y lógicamente también de las herramientas, procesos o la forma en que plantamos los alimentos y la forma en que los procesamos y Sí. producimos para completar, por un lado es cierto, ¿no? Porque hay necesidades de alimentación en la población, pero aún así creo que sí nos hemos olvidado de esa parte fundamental, que todo tiene un equilibrio, ¿no? Y que si nosotros como seres humanos no buscamos ese equilibrio con la naturaleza, pues lógicamente vamos a ir pagando las consecuencias, ¿no? Oye, doctor, pero ahorita yo que decías tú de la tierra, me quedé pensando que no tiene los mismos nutrientes. ¿Qué ha pasado con el agua? Porque el agua le estamos quitando también todos los minerales. Ahora resulta, yo digo, bueno, pues ¿de cuándo? ¿De niña cuándo? Si no existía el agua embotellada. Si llegaba uno De la llave. y de la llave, y O del nunca me enfermé del río, a veces en estómago, ocasiones. ni nunca, y tenía los minerales. Ahora le estamos también Quitando. quitando todos los minerales que mi organismo necesita. Por eso el caso, por ejemplo, del magnesio, ¿no? Que es Ajá. un mineral elemental para muchas funciones del organismo, y que nosotros, por ejemplo, en lo personal hemos visto muchos pacientes que cuando les damos el cloruro de magnesio, el paciente anda maravillado de cómo se vuelve a mover, cómo camina, cómo anda, cómo se siente, hasta duerme mejor, hasta es un poco laxante, hace mejor el baño, o sea,
y cómo a través de un mineral que lógicamente debería estar en alguna de las cosas que consumimos, ya sea como verduras o incluso también en algo del agua, ¿no? Pero el agua ya no tiene nada prácticamente tampoco de minerales, ¿verdad? Y lo Sí, que sí vemos en cambio en el agua es que generalmente encontramos rasgos de arsénico, de plomo, ¿verdad? Y que también a la larga esos producen enfermedades, ¿no? claro. En el caso de la laguna yo no sé qué haya pasado, pero se comentaba Pues mucho la ahí había cantidad un de tema arsénico, muy, ¿verdad? muy serio, Y que sí. había un incremento en las leucemias allá en los niños sobre todo, ¿no? Entonces ahí ya no supe en qué quedó, pero son temas que hablan de la importancia pues de que tenemos que vigilar tanto como gobernantes por un lado, como además también como sociedad, que sepamos qué estamos haciendo, qué debemos de hacer para evitar ese tipo de condiciones o de factores que van influyendo sobre nuestra salud y que tarde o temprano vamos a tener enfermedades hasta cuando no nos demos cuenta, ya cuando menos pensemos, vamos a tener una enfermedad que pudimos haber evitado si muchos años atrás no consumimos un tipo de agua o el mismo gobierno se encarga de mejorar la calidad del agua que está otorgando, ¿verdad? Porque no podemos hacer a un lado, ahorita que hablas de la laguna, todas estas enfermedades que se tropicalizan en ciertas circunstancias, como es el cáncer de piel en Durango, que no le hacemos caso. Creo que la Secretaría de Salud o los entes, nosotros mismos como habitantes no hemos tenido la precaución suficiente o no le hemos dado la importancia suficiente y no hacemos caso. Esto es como la obesidad, que por más que nos ponen a nivel mundial que México es de los países con más obesidad, Durango es de los estados con más obesidad, y decimos, ay, pero están gorditos, pero no obesos, ¿sí? Y como que no, Sabemos. no lo entendemos, no es que no lo entendamos, no lo queremos ver, ¿sí? Entonces, yo creo que también a esos temas no les hemos dado la importancia de vida. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver hace pocos días un paciente joven, 19 años, con el colesterol ya alto, triglicéridos y sin sobrepeso prácticamente. Prácticamente Fíjate, estaba con un 25 de índice de masa o corporal, sea, que está dentro bien, está del dentro rango de lo normal normal. todavía, pero me llamó la atención mucho, ¿verdad? Pero sí, cuando empezamos a platicar un poquito más, sedentarismo total, la dieta sí irregular, aunque no abusaba mucho, pero sí muchas grasas, cosas inadecuadas, y ya con alguna sintomatología de problema de hipercolesterolemia. Entonces esto habla de que no nos estamos cuidando ya, pues ya no nada más la gente grande, ¿verdad? Sino que ahora hasta los muchachos también. Los muchachos, ¿por qué? Porque ya lo vemos natural. Fíjate que hace poco estuvo un médico de Guadalajara especialista en obesidad, y dice, el problema es que nuestra visión ha cambiado. Y nos hacía el examen así, nos lo hizo a Saúl y a mí. Dice, a ver, esta persona para ti, ¿qué es? Yo le dije, no, pues sí está pasadito de peso. Tú, Saúl, ay, no, tan normal. Bueno, ahí tuvimos hasta discusiones. Dice, ese es el problema. Dice, ese es el problema, que para nosotros ya es normal, está gordita, Nos no, acostumbramos. está obeso, ¿sí? O sea, y dices tú, no, lo sentimos casi como un insulto. Dice, no, es que es la realidad. Entonces, nuestra visión, dice, así como ha ido cambiando con temas como la figura de la mujer, sí, que la vamos adecuando y que ahora el estilo de imagen es este. Dice, así ya para nosotros es normal ver, ya no es que estén gorditos, están normales. O sea, ya les aumentamos una talla más para que sean normales. Sí, nos vamos acostumbrando y ese es el problema, ¿no? Que no nos damos Sí, cuenta de lo que realmente está ocasionando ese tipo ajá, pues de pandemias, ¿no? Porque la obesidad ya es una pandemia también una a nivel pandemia. mundial, pero México es Y otra vez para variar. Y Durango sí, y también, desde luego. Durango, o sea, Durango está, eh, eh, es un problema ya de salud pública, Así es. ¿sí? Pero realmente no hacemos nada. Y cuando es un problema de salud pública, se supone que deberíamos de tener ya programas precisos que están atacando ese problema, ¿verdad? Sí, a veces falta el adaptarlos a cada estado, por ejemplo, ¿no? Ese programa de Mídete, por Y ejemplo, muévete, mídete y muévete, o no Muévete, sé Mídete, qué, sí, 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 una cosa así. ¿verdad? Hidrátate y todas esas cosas, ¿no? Porque pues es importante, ¿no? Pues bueno, pero siento que de repente falta acompañarlo de más estrategias Claro, que lo fortalezcan realmente y que aparte que lo que estamos comentando, crear una cultura, o sea, el objetivo ahí tiene que ser que la gente se haga cargo también de la parte que sí. le corresponde de su salud y es donde precisamente creo que falta llegar más a fondo con las estrategias, ¿no? O bien se quedan cortas o bien a veces cuando hay cambios de sexenio desafortunadamente vienen también cambios y que hacen que alguna campaña que iba en buen camino pues lógicamente se quede atrás, ¿no? Y la otra parte, bueno, es un tema también esto de los médicos directivos que es bien importante a nivel mundial,
pues siempre el médico encabeza a veces las gestiones de un sistema de salud, pero lógicamente no es tan fácil, ¿verdad? Porque se requiere una visión más salubrista, más socialista, más amplia, porque estamos llegando a segmentos de la población de millones y millones de personas, ¿no? Entonces, pues es la importancia de estrategias, pues, que por un lado gente con capacidad técnica para hacer las estrategias bien hechas y la otra para que alguien la pueda implementar y aparte pueda gestionar los recursos para que se puedan llevar a la práctica. No es tan sencillo, o sea, No, tiene no que es haber fácil. muchos entes involucrados, muchas personas involucradas, aparte de un gran presupuesto. Pero yo también siempre he considerado, hablamos mucho de valores, doctor, hablamos de los valores normales en una familia, que es la honestidad, que es la verdad, que es la obediencia, eh, pero no hablamos de inculcarle la responsabilidad de tu salud a los hijos. O sea, porque yo creo que eso también nos ha faltado, el que desde pequeños nos digan, así como tú eres responsable de andar limpio, de peinarte, de lavarte los dientes, eres responsable de tu salud, ¿sí? Bueno, este es un tema que vale la pena, ¿no?, comentarlo. En el libro ese de Transformando Adolescentes, Ajá. yo precisamente hablo de ese tema, ¿no? Uno de los ejes fundamentales es lo que llamo el crecimiento personal, que son una serie de cosas que la persona o el muchacho debe de aprender para mejorar su calidad de vida, su felicidad, alcanzarla, todo eso. Y uno de los temas que involucro ahí es escuela para padres en adolescentes. O sea, a los adolescentes hay que enseñarles qué significa ser padre, qué le deben de enseñar a sus muchachos, que se olviden no de la emoción de tener un hijo o una hija, sino el hecho de que están formando un ser humano. Entonces, cuando le enseñan a valores, por un lado, a poner límites, a enseñarle cosas que le van a ser de utilidad, hay que pensar que es un ser humano que tarde o temprano va a salir al mundo y se va a enfrentar a la realidad. Y entonces, en lo que nosotros logremos hacer en la familia como padres, Sí. va a ser fundamental después para que en la sociedad veamos cambios importantes, como por ejemplo, del cuidado para la salud, en muchas cosas que deben de aprender, ¿no? Pero pues, por supuesto, no es lo mismo enseñarle a un niño, por ejemplo, la tendencia natural, ¿no? Que mi hijo no haga nada porque yo me ponía a hacer todos los días, a lavar la ropa, a lavar los trastes y no me gustaba. Y entonces ahora para que mi hijo no sufra eso, yo no lo pongo, ¿no? Pero se olvidan que de repente ese hijo sale afuera y realmente es cierto, él no sabe lavar ni un traste y va a sufrir. No sabe lavar ni los calcetines. Nada, Sí, sí. nada porque se quedaron mal acostumbrados, ¿no? Sí. Y esto es algo fundamental, por eso esa escuela para padres trata de crear conciencia, de dar herramientas y conocimientos a un adolescente para que cuando sea padre, ya cuando tenga 25, 30 años, no sé, cada quien ya decide ahí, lógicamente tenga herramientas para no formar las generaciones que nosotros mismos hemos formado como padres, Sí. la millennial, Sí, y los los responsables somos demandantes. nosotros, o sea, tenemos que verlo de esa manera, somos nosotros, y me refiero a los padres, si nuestros hijos están en esas circunstancias de no querer avanzar, de no querer hacer, de no importarles ni siquiera si van a trabajar o si van a estudiar, ¿qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como sociedad, los adultos? ¿Sí? Así Más es. allá de que mi hija sí está, ay, no, yo también soy responsable de todos los demás, no nomás de mi hija en sí, sino de toda la sociedad. Sí, Sí. es la parte, ¿no? Por eso es la importancia, pues, de empezar a crear padres a futuro que van a ser mejores padres que nosotros, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? Reconociendo nuestra responsabilidad en lo que hemos formado, ¿no? Y que ahora tratamos de rectificar, pues a veces hasta incluso a base de críticas, ¿no? Y eso, pues, no es el caso de los niños ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Y es cierto, yo lo veo cada rato cerca de la familia incluso, o con uno mismo a Sí, veces. O sea, lo vemos en nuestro propio hogar, los hijos ¿verdad? que no se quieren ir a los 40 años porque Sí. están a gusto en su casa, Ah, no, porque ahí como tienen para qué me caso, internet. ya no se quieren casar, porque No, no porque no quieran, no porque no se enamoren, no porque no quieran, no, porque no quieren responsabilidades, o así sea, es la así diferencia. tal cual, es la gran diferencia, sí, pues mi mamá me resuelve todo, como para qué me voy. Y la Sí, salud es un tema que sí, precisamente ahí sería la principal parte sí, donde se pueden generar muchos cambios, ¿no? sí. Pero siempre y cuando pues, empecemos con estrategias de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que la salud la tenemos que involucrar dentro de este tema de responsabilidad, de tema prioritario en la mesa, ¿sí? O sea, la salud, porque cuando me siento con mis hijos a hablar de salud. Doctor, hablamos de responsabilidad y hablábamos también de que realmente si nos vamos al origen de la mayoría de las enfermedades es por nuestro sistema inmunológico. Sí, un tema actual es el sistema inmunológico para reforzarlo o vemos muchas enfermedades a consecuencia de que no está funcionando de forma adecuada. Desde la gripa resulta que
No es lo mismo si yo estoy bien fortalecida y estoy cerca de una persona que tiene gripa y pues sí, obvio, mi sistema inmunológico en ese momento está bajo, pues, ¿qué creen? Ya salí más enferma que el que estaba con el que me acerqué. ¿Qué podemos hacer? Porque también se dice que el sistema inmunológico está muy ligado a la parte emocional. Ah, y aunque usted no lo crea, creo que le habrá pasado que de repente andamos tristes o andamos cabizbajos y somos más susceptibles a cualquier enfermedad. Sí, de hecho ya hay una rama de la medicina precisamente que estudia esa parte de la relación entre la parte emocional, afectiva, psicológica de la persona con los efectos sobre, en este caso, sobre el sistema inmunológico e incluso también sobre el sistema endocrino, ¿no? Y esto habla pues de la importancia que tiene, cómo somos capaces de manejar nuestras emociones para evitar de esta manera, cuando menos, parte de los efectos de cuando el sistema inmunológico anda decaído y es propenso a más enfermedades, ¿no? Pero y también lo que estamos comentando, ¿no? Esta es parte donde vemos ya lo que consumimos, la falta de una nutrición adecuada. Esto también nos lleva a la larga precisamente a tener problemas del sistema inmunológico y estamos viendo muchas enfermedades, ¿no? La artritis reumatoide, lupus eritematoso, o sea, todas las enfermedades autoinmunes son porque el sistema inmunológico de alguna manera está funcionando en forma inadecuada. O sea, no nomás es la baja de las defensas, sino la función inadecuada donde empieza a producir defensas contra el mismo cuerpo, ¿no? Y esto nos ocasiona un incremento en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces ahí hay muchas maneras, ¿no? Una es, por supuesto, la buena alimentación, la buena nutrición, el hecho de los complementos nutricionales para mejorar el sistema inmunológico, el caso del uso de algunas plantas en ocasiones o la misma homeopatía en ocasiones para tratar este tipo de cuadros, también para evitar la resistencia a los antibióticos, ¿no? Pero siempre tendientes a fortalecer al sistema inmunológico, ¿no? El caso, por ejemplo, de la equinacia, ¿verdad? Es muy importante el papel que tiene, por ejemplo, ¿Qué es la equinacia? es una planta, ¿verdad?, que tiene propiedades, por un lado, antibióticas y que también estimula y fortalece el sistema inmunológico, así muy, muy general, ¿no? Ajá. El caso, por ejemplo, hace poco me tocó a mí ver un estudio muy completo en Inglaterra, donde se hizo incluso hasta el ADN, para la revisión del ADN, porque ya tienen el equipo para todo esto. Y entonces el caso de la cúrcuma, por ejemplo, ¿no? La cúrcuma siempre le atribuíamos únicamente propiedades antiinflamatorias y generalmente ya con estos últimos estudios que se han hecho en la actualidad se ha demostrado que tiene un efecto sobre lo que es las enzimas telomerasa que tienen que ver con la gente que puede vivir más años, pero además también se le encontró que tenía algún grado de prevención en el caso del cáncer de colon, de mama y de pulmón. Ah, Y, fíjate. y ahí lo interesante está que el estudio lo hicieron de tres formas, ¿no? O sea, un grupo, lógicamente ni los médicos supieron quiénes estaban tomando una cosa u otra, pero había un grupo de personas que tomaban un placebo, o sea, nada, alguna cosa X, ¿no? Agua y listo, y algún polvito que no era Que no era, cúrcuma, ¿verdad? ajá. Y luego otros cápsulas de cúrcuma. Ujú. Y un tercer grupo era lo interesante, ¿no? Que tomó la cúrcuma en polvo directamente, una cucharadita al día, distribuida en algunos alimentos que se puede poner en la cocina, se usa en la cocina de hecho como un condimento más. Y entonces los resultados después de algunos meses de tratamiento, creo que fueron 3 meses, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente 3 meses, encontraron, por ejemplo, que desde el punto de vista genético, cuando se metieron a estudiar, había influido en un genoma que tenían ahí de varios pacientes, los genomas que tenían, para ver dónde exactamente hacía que se Incidiera. disminuyera el grado de posibilidad de cáncer de mama y colon, Ah, fíjate. muy marcado en la gente que los tomó en polvo. Directo. Ahí la conclusión de ellos fue de que como se consumía con alimentos, era muy importante porque a veces hay sustancias que se absorben en ciertas condiciones en el organismo. Hay unos que, por ejemplo, el caso de las vitaminas liposolubles, ¿no?, que requieren grasa para poderse absorber, o las hidrosolubles que requieren agua para poderse Y que absorber, hay ¿no? veces no lo toma uno eso en cuenta, ¿verdad? No, no, uno Que se se toma nos como le echa dice el la doctor y ya, y a y ya, veces no les y, dice si uno que no- sea con grasa ni que sea. y salió como te la tomaste porque resulta que nunca te Así tomaste el es. trago de agua para que se disolviera o la grasa para que se absorbiera, ¿verdad? Sí, y todo esto en teoría más o menos, aunque no está muy todavía Ajá. determinado al 100%, pero en parte debido precisamente a que mejora el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, pues son formas, ¿no?, a través de la medicina alternativa, herbolaria, que pueden fortalecer muchas de las acciones que hacemos precisamente para prevenir por un lado, para fortalecer organismos, cuerpos, al sistema inmunológico por supuesto, y con esto evitaremos por un lado muchas enfermedades, muchas complicaciones, y precisamente usando este tipo de complementos nutricionales y herbolarios, ¿verdad?, para mí sería fundamental. Y por supuesto algo que yo también manejo en muchos de mis programas y trato de comentarlo, porque yo también lo llegué a vivir en mis tiempos. Yo entré a yoga hace muchos años. Yo tuve la suerte de encontrarme el yoga y les digo que sigo encantado a pesar de que ya no la practico, porque no me doy el tiempo, porque luego voy,
porque ya se siente uno grande y piensa uno que no va a hacer las posturas igual que antes, que no se trata de eso el yoga, ¿verdad? Simplemente uno las hace hasta donde puede y ya, pero que finalmente para el manejo del estrés es algo fundamental, ¿no? O sea, yo recuerdo que estaba muy irritable cuando estaba en medicina en primer semestre y en segundo, que eran los más difíciles, y después de un tiempo nomás me tocaban y sentía que saltaba y me alteraba, ¿no? Y aparte tuve insomnio durante casi un semestre completo hasta que me metí a yoga, ¿verdad? Y en yoga encontré una paz enorme, una sensación agradable, y ya en los últimos años que hemos estado viendo estudios que hay al respecto acerca del manejo del estrés, acerca de incluso para cambiar hábitos de conducta, para mejorar muchas circunstancias de la vida, de cómo somos, a través de ya los estudios que últimamente hay en la parte de las neurociencias, lógicamente nos habla ya incluso de elementos científicos que demuestran que el manejo del estrés es algo fundamental. Se habla de que es la enfermedad del siglo, de que lo vamos a padecer, de que nos está ocasionando muchos estragos en salud, no únicamente la ansiedad, el insomnio, sino también enfermedades como el caso del sistema inmunológico que se baja y es más propenso a muchas enfermedades. Sí, sí. Y la verdad es que no lo estamos manejando, ¿eh? Yo les digo que me llama la atención mucho en el caso del nivel medio superior cuando salieron las famosas competencias. Por primera vez yo me encontré con que muchas de las cosas que yo hago hace muchos años o que trataba de inculcar a mis alumnos, de repente ya me dan la razón y dicen las competencias, ahora el alumno maneja el estrés en forma adecuada. Las competencias famosas llamadas genéricas, el alumno maneja el estrés en forma adecuada. Y lo dice uno, ¿y quién les enseña cómo manejarlo? Y todavía no me contestan, ¿eh? Yo sigo pensando, digo, es que no es cierto, no estamos desarrollando ningún plan No. para que la gente tenga acceso a manejar el estrés. Y fíjate que yo me iría quizá un poquito atrás. Creo que aún ni siquiera identificamos el estrés. Resulta que ando de un genio de la fregada y es que el carácter lo tengo así y no es cierto, Así, no. es que es el estrés, ¿sí? Y es muy común que nos preguntemos, ¿y ahora qué te pasó? ¿Por qué andas tan enojada? O sea, y no estoy enojada con nada, pero entonces No se dan cuenta. no me doy ni siquiera cuenta o busco un culpable, el por qué me enojé y no lo visualizo como estrés. No soy capaz de decir, hijo, ando estresada, es que anduve corriendo toda la mañana, anduve muy presionada. No, ando buscando, pues es que me enojé porque me quitaron la placa o porque ando buscando a ver a quién le echo la culpa. Entonces, ni siquiera lo identificamos, nos cuesta identificarlo como estrés todavía, doctor. Y el problema es ese, que no estamos todavía alcanzando a ver la magnitud en cuanto a la generación de enfermedades a consecuencia del estrés, ¿no? La hipertensión arterial simplemente, ¿verdad? Esto es algo muy sencillo, ¿no? Incluso lo hacemos para comentar cómo influye la mente en el cuerpo y en las enfermedades o en la salud. Si uno, por ejemplo, está parado y de repente ve un accidente grave, donde ve uno que sale sangre, que gente que se muere, que estuvo estrepitoso el accidente o hubo balacera y el cuerpo no le está pasando nada directamente, no le están tocando a él, no le llegó una bala, no nada. Simplemente es que la mente hace que empiece a generar una serie de sustancias de una manera, pues lógicamente tenemos la posibilidad de supervivencia o el instinto de supervivencia y lógicamente empezamos a generar muchas sustancias que ocasionan cambios en el sistema circulatorio, en el sistema renal, en el sistema inmunológico y todo esto cuando se hace permanente o cuando estamos sometidos, no igual a este estrés que estamos comentando como ejemplo, pero sí estrés que tenemos frecuentemente va causando estragos en el organismo y a la larga aparece hipertensión arterial. No nos damos cuenta, que es lo peor. No nos damos cuenta, si todos los días soy de las que salen en el último momento a llevar a mis hijos a la escuela y me agarra el tráfico y todo, eso se me va acumulando. Así es. Oye, pero algo tan sencillo como el hecho de esta tesis de que mi mente no reconoce lo que es verdadero o lo que es mentira. Entonces, si yo voy y veo una película de agresiones, en que me va a tener así tensa, pues también eso hace estragos en mi organismo, ¿sí? Y ya estamos hablando de estragos bioquímicos más allá de mi voluntad, ¿sí? No es que yo quiera o no quiera, o sea, el hecho de estar con la zozobra y o sea, algo le está sucediendo a mi cuerpo. Sí, hay un libro muy interesante, ¿verdad? Que se llama Más salud, más riqueza, de Luis Ignarro. Ay, mira. Luis Ignarro es un médico premio Nobel español. Ajá. Él descubrió una cosa muy importante, fundamental hoy en día, ¿no? Creo que fue en el 2008, ya no recuerdo exactamente. No, antes del 2000, perdón, 1998. Descubrió que con la ingesta de 2 aminoácidos, arginina con citrulina, se liberaba óxido nítrico. Y el óxido nítrico, en lo que se conoce como la parte interna de las arterias de la circulación,
permite una vasodilatación muy ligera y entonces se convierte de esta manera en un protector de las coronarias y de las arterias cerebrales para evitar infartos. Como limpiar el drenaje. Como así, limpiar el drenaje, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero en base a vasodilatación, Sí, ¿verdad? fíjate, está interesante. Muchos usan la arginina actualmente para eso, pero lo que Luis Ignarro demostró es que con citrulina se hacía el ciclo más permanente y más constante, o sea, más protección, más tiempo, que era la diferencia de tomar arginina con citrulina o pura arginina sola, ¿no? Y lógicamente él, después de todo lo que se convierte como premio Nobel, se empieza a dar cuenta de que la nutrición, sobre todo la ortomolecular, juega un papel más importante allá de lo que hemos imaginado como médicos, siendo él un científico, un académico, ¿no? Y entonces establece un libro donde habla de cómo la inversión en nuestra salud, a través de complementos, de chequeos médicos, de varias cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestra salud, a la larga significa tanto ahorro, tanto para la persona en lo particular, si es una persona que usa la medicina privada, como la misma institución de gobierno logran ahorrar cuando logran hacer estos planes realidad, ¿no? De invertirle, pero a la salud, no a la enfermedad. Y pone varios ejemplos, ¿no? Pero él acaba terminando que se va principalmente a 3 síndromes. Él dice, todas las enfermedades dependen de 3 síndromes, ¿no? Uno, el metabólico, que ya sabemos que diabetes, que hipertensión, que todo lo que puede ser lo metabólico. Y la otra es del sistema nervioso, donde le da un enfoque muy importante. Él dice que a través de tantas cosas que vivimos, en este caso, por ejemplo, el estrés, que es grave, el sistema se va deteriorando, el sistema nervioso, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer ansiedad, depresión, insomnios, o sea, una serie de enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, pero en gran parte a la falta de nutrientes necesarios para mantenerlo adecuado a la respuesta que tiene que dar un organismo ante el estrés que estamos sujetos. O sea, no le estamos dando nada extra al organismo para tratar de enfrentar ese estrés que estamos manejando en forma inadecuada. Sí, nos llega, Así es. de lo demás. Y él, bueno, él se va a la parte nutricional porque se ha convertido en esto, ¿no? En una especie de asesor nutricional. Pero la realidad es que ahí, por ejemplo, cuando vemos los estudios que hay a nivel de neurociencias, a través de la relajación, la meditación, la visualización, el manejo del estrés, por supuesto, incluido en esto, es cuando uno se da cuenta del papel tan importante de herramientas tan simples que no hemos sido capaces de socializar, ¿eh? El mindfulness es una herramienta. La meditación no nos cuesta nada. Es hacerla. Nada, es hacerla. Es enseñar la herramienta a la persona, quizá con algunas clases por ahí masivas que se pueden hacer, y luego ya después de estas clases, la gente que las pueda hacer en su casa, y con eso estaría mejorando muchísimo. ¿Qué creen? 10 minutos, ni siquiera una hora, de 10 minutos, media Así hora, es. claro, entre más tiempo, mucho mejor. Va mejorando más. Pero con 10 minutos que le dedicáramos a la meditación, creo que nuestro estilo de vida cambiaría, al menos estarían más relajaditos durante el día. Sí, mejora presión arterial, mejora el sistema inmunológico, por supuesto, no se diga, mejora el insomnio, mejora el asma, por ejemplo. O sea, tiene muchos efectos sobre muchas enfermedades y está demostrado en estudios, ¿eh? Yo estuve un año en investigación, también tuve esa suerte. Yo mi servicio social lo tuve que hacer en 2 partes, una en un lugar, Canatlán, que me tocó, por la cuestión de que ahí me tocó y ahí me convenía a mí por lo que ya trabajaba en aquel tiempo, y de repente me cambiaron y tuve que salirme y volver a hacer otra investigación, que me gustó mucho porque además conocí la investigación, ¿no? Claro. Pero ahí me tocó la suerte de poder pedir artículos de todo el mundo, ahí pedí artículos de una cosa, de otra, porque me interesaba, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, unos que había en la India sobre varias enfermedades del yoga, en el caso del asma, por ejemplo, ¿no? Fíjate cómo controlar el asma. Sí, o sea, no se controla por la respiración, pero cómo, digo, no te la quitas, pero la controlas. No, pero se demostró que mejoraban muchos, primero eran menos ataques de asma, mucho menos, ¿verdad? Bastante marcados, y luego la otra eran mucho menos intensos y menos graves, ¿verdad? Y lógicamente la persona aparte mejoraba de pasar a otras cosas. Entonces, claro, era bien interesante, ¿no? Porque aparte eran artículos científicos, por eso me gustó esa parte de la investigación, ¿no? Porque me permitió tenías acceso a lo que todo, quisieras. A todo, porque desde ahí, desde bioquímica, el departamento de bioquímica se manejaba a muchas partes del mundo porque hacían investigaciones, y ahí teníamos acceso por los convenios y los acuerdos que tienes la literatura que uno puede conseguir o tener referencias para poder buscarlas y pedirlas y que le llegaran a uno para revisarlas. O sea, fue muy interesante esa parte, ¿no? Pero ahí se habla mucho del manejo, pues, del estrés en enfermedades, ¿verdad? O sea, directamente manejando el estrés, aprendiendo a relajarse, a meditar, se mejoran muchas enfermedades. Y doctor, ¿cómo ahora sí que ustedes ya se dieron cuenta del amplio conocimiento y por todos los lugares que has pasado y el por qué nos puedes asesorar de una manera muy holística, de asesorar sobre cómo conservar mi salud?
¿Cómo podemos buscarte? ¿Dónde podemos buscarte? ¿Tengo que hacer cita? Dime, ¿dónde te encuentro? Sí, bueno, yo actualmente estoy consultando en la colonia Insurgentes, ¿verdad? Ahí tenemos el consultorio. La calle es Vicente Guerrero 308, esquina con Jerónimo Hernández. Ahí tenemos el consultorio y siempre lo hacemos bajo cita, ¿eh? Yo sí le comento siempre a la gente que me busque mejor bajo por cita. Favor. ¿Verdad? El teléfono para citas es el 618-327-2828. Ahí nos pueden encontrar, hacemos la cita y los podemos revisar, ¿verdad? ¿Puedo ir con cualquier enfermedad? Sí, sí, nosotros vemos de todo, ¿verdad? Tuvimos la suerte de ver desde niños prematuros, recién nacidos, hasta adultos de 95 años, 100 años, incluso por ahí tuvimos algunos. Un paciente ya O sea, muy mayor, adulto mayor. Sí, Cualquier enfermedad, cualquier edad, y simplemente aunque esté sano, para que me aconsejes, para que me hagas un check-up, para que me digas, como te decía, me siento bien, pero quiero seguir así bien, o incluso quiero mejorar. sí, nosotros hacemos ahí un check-up breve, pero que es importante porque nos permite más o menos determinar los riesgos, los factores de riesgo de la persona, el control de alguna enfermedad si es que la tiene, cómo se encuentra, cómo no se encuentra, y sobre todo qué le sugerimos pues para que realmente pueda, por un lado, si ya tiene la enfermedad, controlarla mejor, mejorar más, y por la otra parte, si está sano, seguir más sano todavía y darle algunas estrategias importantes para que él tenga un mejor estilo de vida. Porque a estas alturas también, y cuando acudamos a ti, esto es muy importante que llevamos una visión. A veces yo te puedo decir, yo me siento muy bien, pero ¿qué crees? Fíjate que en mi familia ha sucedido todo esto, entonces eso habla de una predisposición, ¿no? Y qué es lo que también tendrías que ver, todos mis antecedentes familiares. Así es, se hace una historia clínica también, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de muchos nutrientes, Ajá. mientras uno los toma, pues lógicamente está protegido, ¿no? Porque mucha gente siempre me pregunta, oiga, ¿cuánto tiempo los tengo que tomar? Hay unos que puede tomar durante un tiempo para mejorar cierta circunstancia y hay otros que a veces les sugerimos el uso alterno durante un tiempo sí, un tiempo no, dependiendo de cada persona, ¿no? Y sobre todo pensando en resultados a futuro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso de la complementación nutricional, hay cosas que pueden ser básicas, ¿no? Por ejemplo, el caso del ácido fólico, ¿no? El ácido fólico, yo recuerdo cuando estuve en la Secretaría de Salud, cuando recién empezó a darle mucha importancia, se hablaba, por ejemplo, de que prevenía las malformaciones del tubo neural. Sí, y nomás las mujeres que estaban propensas a embarazarse. Sí, en edad fértil, la que llaman. Pero la verdad es que ya había unos detalles, ¿no? Son importantes. Por ejemplo, se comentaba que para que pudiera funcionar, eso lo demostraron los estudios, tenía que tomarse 3 meses antes del embarazo. Sí, si no, ya como para qué si ya está el niño. Doctor, nos tenemos que ir. Ahora entenderás que tenemos que hacer otros programas. Claro. Sí, me encantó, creo que a ustedes también, creo que nos sirvió más allá de gustarnos o no, creo que a todos nos ha servido mucho esta plática. Doctor, te agradezco muchísimo. Yo espero visitarte en tu consultorio y decirte qué podemos hacer por mí para sentirme todavía mejor de lo que me siento. Muchísimas gracias. Al contrario. Y ya saben, pueden también, yo los enlazo con él, yo les paso, si no tomaron, ahorita vamos a poner el teléfono, pero si no, a través de mi correo, pilar-rincón@hotmail.com. Ya saben, pueden preguntarme y yo ahí les enlazo y les paso los datos del doctor. Muchísimas gracias, doctor. Yo espero que pronto tiene muchísimos libros que tenemos que desmenuzar. Gracias a Televisión España, pero sobre todo gracias a ustedes por permitirme estar en sus hogares.